Gracias que están con nosotros. Bueno, buenas tardes todos y bienvenidos a Calvary ATX o Calvario ATX. Nos alegra que están acá con nosotros, ya sea en persona o en línea. En Calvary Chapel simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para ayudarte a conocer y seguir a Jesús. Y aquí parte para tener un impacto eterno en el mundo que te rodea. Ya el verano está llegando al final acá para nosotros. Quiere decir que empezando hoy tenemos que recoger después del servicio de hoy para desmontar y el sábado montamos de nuevo el gimnasio acá en la escuela. Pero una bendición que este verano pudimos tener un tiempo de descanso, de no tener que venir todos los sábados y domingos por la mañanita a poner las sillas y todo el equipaje de nuevo. Antes de entrar en nuestro estudio, que hoy vamos a terminar el capítulo 1 de 1 Corintios, vamos a cubrir el versículo 18 al 31, que dice que la verdad que ellos llaman locura. Pero antes de entrar a nuestro mensaje, primero nuestra promesa de la semana. Estamos a las 169 de 199 promesas de Dios. Ya hemos compartido más de 170 servicios juntos. Pero la promesa de hoy viene de Apocalipsis 21:4, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Cuando pienso en mi esposa y el dolor físico diario que ella soporta debido a sus enfermedades autoinmunes, esta promesa me da esperanza. Un día yo sé que Dios mismo enjugará toda lágrima. Nuestras pruebas y sufrimientos son temporales. En Cristo llegará el día en que ya no habrá dolor, ni tristeza, ni muerte. Y aférrate a esa esperanza. Es real y segura, porque sus promesas son verdad, sí y amén. Antes de seguir en nuestro estudio, en 1 Corintios, oremos por favor. Oremos por aquellos que están pasando por pruebas y dificultades, porque viene un día mejor. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Estamos acá para alabarte, para entregar nuestros corazones, abrir nuestros corazones a recibir de tu palabra, Señor. Padre, queremos escuchar las cosas que no queremos escuchar, las cosas que los traen contenimiento, que los trae ánimo, pero que los trae corrección también, que los haga reflejar en nuestro camino contigo, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo venga en este lugar, que siga llenándolos, Señor, con tu presencia. Llénalos con tu Espíritu, Señor, para poder caminar esta vida, fijándonos en tu venida, Señor. Como los de Corintios, con gozo y ánimo esperando tu venida, aunque las cosas pueden ser difíciles, aunque hayan tribulaciones, dificultades, sabemos que nuestra promesa bien está en tu venida, está en tus promesas que vamos a estar contigo en un lugar donde no hay más dolor, no hay más lágrimas, no hay más sufrimiento. Estaremos en el reino de Dios. Te damos toda la gracia a ti, Señor. Amén y amén. Una pregunta para empezar nuestro estudio. ¿Alguna vez te han dicho, o de pronto lo has sentido, que si fueras realmente brillante, no creerías en Dios? Que la fe es para los simples, los sin educación, los que necesitan una muleta.
En los círculos de tecnología, en las comunidades científicas e incluso en una cafetería existe esa suposición no dicha. Si has llegado al clima de tu profesión, si eres realmente un innovador, seguramente ya has superado la creencia en un creador. Dicen que la fe es para los que no tienen los datos, ni la prueba, ni las respuestas. Pero, ¿y si eso está al revés? Pablo dice en el pasaje de hoy que lo que el mundo llama neciedad, en realidad es la sabiduría y el poder de Dios. Esta verdad nos obliga a confrontar nuestras suspiciones, no solo acerca de la inteligencia, sino también sobre lo que realmente importa en la vida y en la eternidad. La iglesia en Corintio entendía bien esta tensión. Vivían en una cultura que adoraba la sabiduría humana. Una ciudad llena de filósofos, expertos en debates y autoproclamados intelectuales que valoraban más el estilo que la sustancia. En ese contexto, Pablo declara con valentía: el mensaje de la cruz parece una locura para algunos, pero para los que se salvan es el poder de Dios. Hoy, mientras caminamos versículo por versículo a través de este pasaje, versículos 18 a 31, veremos por qué la sabiduría de Dios no se opone al conocimiento, sino que va mucho más allá de lo que la inteligencia humana podría alcanzar. Y en el camino descubriremos por qué la decisión más inteligente que jamás tomarás es la que el mundo podría llamar necia. Por favor, si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas a 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 31 y leámoslos juntos primero y después los vamos a meter de una. Ok, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, por los judíos ciertamente tropezador y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y rendición,
para que, como está escrito, el que se glorie, gloriese en él se. Versículo 18 dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. La tradición literal de este versículo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí Pablo hace una contraste muy marcado. Hay dos grupos, dos perspectivas, dos eternidades. Para los que se pierden, el mensaje de la cruz es un absurdo. Si le dices a alguien que Jesús lo ama, que murió en su lugar y que le ofrece una vida nueva, tal vez sacuda la cabeza, este man que dice, y diga, eso es un ridículo. ¿Por qué? Porque negarse a sí mismo y tomar la cruz no encaja con la lógica del mundo. Suena a perder. Y el mundo no quiere perder. Todos queremos ser ganadores. Pero para nosotros, los que estamos siendo salvos, es el mismo poder de Dios. La salvación en ese sentido es progresiva. ¿Qué quiero decir por esto? Quiero decir, cuando abriste tu corazón a Jesucristo, fuiste salvo de la pena del pecado. Día a día estás siendo salvo del poder del pecado. Y aún hoy en día, cuando Jesús venga por ti, serás salvo de la presencia misma del pecado. Sigue trabajando en nosotros. El mensaje de la cruz me da esperanza cuando fallo, porque la sangre de Jesús me limpió de todo pecado. Amén. Me da dirección sobre cómo vivir, porque solo cuando me niego a mí mismo y tomo mi cruz, encuentro la vida verdadera. Mateo 10, versículos 38 al 39. Pero, recuerda, en los días de Pablo, la cruz no era una joya, una obra de arte, ni un logotipo de iglesia. Era una sentencia de muerte para los peores criminales, como la silla eléctrica. Era vergonzosa, humillante. Mencionarla en una conversación educada era impensable. Y sin embargo, Pablo la proclamó con valentía. No es de extrañar que sonara como una locura para la mente griega. La sola idea de que el plan de Dios para la salvación giraba en torno a un instrumento de tortura y vergüenza era absurdo para ellos. Y hoy no es tan diferente. Nuestra cultura todavía exalta la inteligencia y desprecia la fe. El científico Richard Dawkins, un conocido ateo y científico, llama el cristianismo irracional y antiintelectual. Pero este no es un argumento nuevo. La gente de Corintio escuchaba lo mismo de sus propios filósofos y élites culturales. La sabiduría humana no tiene espacio para la vergüenza, el sufrimiento ni la humillación, pero la sabiduría de Dios los abraza, porque a través de la cruz vino la victoria, a través de la debilidad vino la fortaleza, a través de la muerte vino la vida. Cuando pienso en esto, pienso en Francis Collins, el exdirector del proyecto Genoma Humano, el hombre que lideró el equipo que mapeó el ADN humano. Por todos los estándares es un científico brillante.
Collins fue alguna vez un ateo que pensaba que la fe en Dios era para los sin educación. Pero al explorar la evidencia de Jesús, llegó a darse cuenta de que el mensaje de la cruz no era una locura. Era la verdad que le daba sentido a todo lo que él había estudiado. La misma mente que trazó el plano de la vida se inclinó ante aquel que da la vida. Es un recordatorio de que no importa cuán inteligente, exitoso o innovador sea alguien, la sabiduría de Dios siempre estará por encima de la sabiduría humana. Amén. Por favor, leamos versículos 19 y 20 de nuevo. Cuando Dios destruye la sabiduría de los sabios. Dice el versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Cuando Pablo acá cita Isaías 29, les hace recordar a los corintios que este no es un problema nuevo. No, Isaías se enfrentó al mismo tipo de personas, aquellos que honraban a Dios con sus labios, pero si no es el plan de Dios. Oh, disculpe. Ellos honraban a Dios con sus labios, pero no con corazón. El corazón estaba muy lejos de Él. Hay muchos que hoy claman a ser cristianos. Lo dicen con su boca. Pero ¿dónde está su corazón? Los corintios en su orgullo y divisiones estaban caminando por el mismo camino. La declaración de Pablo es clara. Dios frustrará la sabiduría humana cuando se usa en rebelión contra Él. Puedes trabajar incansablemente en tus planes, convencido de que tu lógica es impecable, pero si no es el plan de Dios, Él lo llevará a la nada. Lo que el mundo valora, Dios muchas veces lo rechaza. En lo que el mundo confía, Él suele desbaratarlo. Eso no significa que Dios está en contra del conocimiento, no. Solo lo que estamos diciendo acá. La Escritura nos anima a buscar sabiduría. Pero aquí los sabios son aquellos que malusan el conocimiento. Los que creen que la inteligencia por sí solo puede reemplazar la fe. Pablo pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el filósofo de este siglo? En otras palabras, ¿qué han hecho todas las mentes más brillantes por resolver el problema más profundo de la humanidad? ¿Y cuál es ese problema? Déjenme, yo les explico. Los pensadores más grandes en los días de Pablo, los filósofos griegos, los eruditos judíos, eran incapaces de resolver el problema del pecado. Y hoy no es diferente. Nuestra cultura sigue exaltando la brillanteza intelectual, pero las mentes más sabias siguen siendo finitas. Pensamos en Steve Jobs, el fundador de Apple, las computadoras y el teléfono del iPhone y todas esas cosas. Por ejemplo, fue un visionario que transformó la manera en que el mundo se comunicaba y consume información. Su creatividad fue incomparable, pero con todo su genio y todos sus recursos no pudo escapar de la muerte. Los logros humanos, por impresionantes que sean, no pueden vencer ni al pecado ni a la tumba. Algo sí es prometido, que todos que nacimos moriremos, a lo menos que llegue el Señor.
Cuando Pablo predicaba la cruz, se burlaban de él. En el Areópago, la élite intelectual lo ridiculó. En el tribunal de Festo le dijeron que su mucho aprender lo había vuelto loco. Si usted ha crecido en la iglesia tradicional, es algo muy común que le dicen, usted no puede leer la Biblia que se va a volver loco. Pero a Dios le encanta usar lo que el mundo considera locura para revelar lo que es verdaderamente sabio. Por eso Hechos 4:13 dice que los primeros discípulos eran hombres sin letras y del vulgo. Eran pescadores, colectadores de taxes. Y aún así transformaron el mundo de patas para arriba. Lo volvieron de nada. Porque su sabiduría no estaba en ellos mismos, sino en el poder de Dios. Así que la pregunta para nosotros es, ¿estamos usando nuestra mente para encontrar a Dios o para resistirlo? Porque al final la sabiduría de este mundo pasará, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Amén y amén. Leamos los próximos 4 versículos, pero vamos a tomarlos un poquito más suave, un versículo a la vez. Pero titulo esta parte de esta sección, La locura de Dios es más sabia que los hombres. Y a titular este mensaje completo, La locura de Dios. Pero mi esposa me miró a mí, usted está como loco. ¿Qué van a pensar la gente? Entonces le cambié el título. Versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo les está diciendo a los corintios y a nosotros que ninguna cantidad de sabiduría humana podrá descubrir jamás a Dios. El mundo, con toda su inteligencia y sofisticación, frasco en conocerlo a través de su razonamiento. Así que Dios eligió lo que el mundo llama locura. La predicación de la cruz para salvar a los que creen. La mayoría de nosotros hemos tenido personas inteligentes y sofisticadas que nos preguntan, ¿cómo podemos creer lo que creemos? Dicen, ¿cómo podemos pensar que solo los cristianos van al cielo? Que siquiera exista el cielo. Vemos a cristianos ridiculizados por celebridades académicas y influenciadores todo el tiempo. El mundo es experto en hacernos sentir como tontos. ¿Y saben qué? A Dios le agrada. Le agrada que creemos simplemente porque tomamos la palabra, que la salvación eterna venga únicamente por la fe en Cristo Jesús. Nunca tenemos que defender nuestra fe en el sentido de hacerla aceptable para el mundo. Es una diferencia entender la palabra de Dios y poder tener una respuesta al que le haga una pregunta. Pero nosotros no somos llamados a defender la fe. No, estamos llamados a declararla. Las personas pueden rechazar el mensaje, pero no pueden negar tu gozo, tu paz, tu amor y tu unidad con otros creyentes. Y esos son frutos de ser cristiano. Gozo, paz, aún en las dificultades. La unión entre cristianos, reunirlos como iglesia, son frutas de un cristiano. No estamos llamados a vivir separados, en división, en nuestros apartamentos, escondidos. No. El mundo solo habla del amor. El amor es amor.
Pero nosotros tenemos el privilegio de experimentarlo. Y todo es porque fuimos a los ojos del mundo lo suficientemente locos para creer que una cruz vieja y rugosa tiene el poder de salvar. Pero no todos lo reciben así. Pablo nos recuerda que en sus días la gente tenía sus propios filtros, sus propias expectativas y rechazaban el evangelio porque no encajaba en su molde. Miren lo que dice el versículo 22. Porque los judíos pedían señales, como ciertos hoy en día, y los griegos buscaban sabiduría. Los judíos se tropezaron con la idea de un Cristo crucificado. Muchos tenían una mentalidad del reino ahora. Esperaban que el Mesías liderara militarmente y los prosperaba económicamente. La idea de un Mesías sufriente era impensable. E incluso los judíos más espirituales exigían señales milagrosas, como si caminara sobre el agua, alimentara a los miles, sanar enfermos y resucitar muertos no fuera suficiente. Sus mentes ya estaban decididas. Y cuando tu mente ya está decidida, incluso los milagros de Dios pueden pasar desaparecidos. Pero mira, aquellos cuyos corazones estaban abiertos. María Magdalena, librada de 7 demonios. El paralítico que fue sanado. El hombre que nació ciego y recibió la vista. El inválido en el estanque por 38 años que volvió a caminar. La mujer con flujo de sangre que fue restaurada. Ellos experimentaron el poder de Dios porque estaban dispuestos a recibirlo. Eso es verdadera inteligencia espiritual. Déjenme hablar de un problema que vemos hoy. Hoy algunas iglesias caen en la misma trampa, buscando señales y prodigios o enfocándose en la riqueza y prosperidad como si eso fuera la esencia del evangelio. Pero los milagros no pueden salvar a nadie. Solo la cruz salva. Si buscas milagros por ignorar la cruz, siempre terminarás vacío. Y no eran solo los judíos. Pablo dice que la otra gran cosmovisión de la época, la filosofía griega, tenía su propio obstáculo. Mira lo que dice el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, por los judíos ciertamente tropezador y para los gentiles locura. Los griegos, por el contrario, amaban la sabiduría, la filosofía y las ideas nuevas. Pablo se encontró con esto en el Areópago, donde la gente se reunía para discutir algo nuevo. Nuestra cultura no es diferente, siempre persiguiendo lo próximo y lo novedoso. ¿Quién va a ir a otro planeta primero? ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Nuestra cultura no es diferente, siempre persiguiendo lo próximo. Pero ¿cuántas les acerca de Jesús y la cruz y a menudo te desclarificarán como antiguamente o ingenuo, anticuado? Ese man está como en las cosas viejas ya. Para la mente griega, la cruz no era humillante, era demasiado simple. Pensaban que no abordar la complejidad de la vida, problemas que la disfunción familiar, la adicción o la división cultural.
Pero quienes han experimentado el poder de la cruz saben que es más que suficiente para conquistar a todas esas cosas. Y entonces, acá Pablo marca un contraste agudo. El mismo mensaje, la misma cruz, pero una respuesta completamente diferente cuando Dios llama el corazón de una persona hacia Él. Y eso los va a hacer recordar a aquellos de su llamado. Mire lo que dice para el 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué significa esto? Pablo nos hace recordar que ya sea judío o griego, en el momento en que el corazón de una persona se abre, la cruz deja de ser locura y se convierte en el poder y la sabiduría de Dios. Esto me recuerda de una historia de una iglesia con un arco en la entrada. Talladas en piedra estaban las palabras: predicamos a Cristo crucificado. Pero con el paso de los años, la iglesia perdió su pasión por Jesús y su evangelio. Y la hierba comenzó a trepar por el arco. Al principio la hierba cubrió solo la palabra crucificado. De modo que decía, predicamos a Cristo. Casi lo mismo. El mensaje todavía mencionaba a Jesús, pero solo como un buen hombre o un ejemplo moral, no como el Salvador crucificado. Con el tiempo, la hierba cubrió más hasta que simplemente decía, predicamos. Los sermones se convirtieron en frases religiosas, políticas y causas sociales, pero la cruz se había desaparecido. Finalmente, la hierba cubrió todo excepto la palabra nosotros. La iglesia se había convertido en otro club social, enfocado enteramente en sí misma. Amigos, esto es lo que sucede cuando quitas la cruz del mensaje. Puede que todavía se reúnan, puede que todavía hablen del amor, como hablamos hoy. Amor es amor, hasta en ciertas iglesias. Pero han perdido el único poder que salva. Jesucristo crucificado. Así que Pablo cierra este pensamiento con una verdad que todavía sacude el orgullo del mundo hoy. El versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí esta es la verdad. La cruz puede parecer locura para el mundo, pero es la perfecta sabiduría de Dios. El evangelio puede parecer débil, pero es el poder de Dios para la salvación. Y a Dios le encanta usar personas comunes y humildes, no a los autosuficientes, sino a los rendidos. Los mismos errores de los judíos y griegos se ven en la iglesia hoy. Algunos persiguen señales y prodigios, otros persiguen novedad intelectual y otros estrategias de crecimiento basadas en mercadeo y entretenimiento. Todos pierden de vista el poder de la cruz. No necesitamos un branding ingenioso ni movimientos hechos por el hombre para transformar vidas. Predicamos a Cristo crucificado, sea cual sea la lucha, matrimonio, crianza de hijos, adicción, depresiones, finanzas o dudas. La respuesta siempre es la misma, la cruz de Jesucristo. No son demonios, no son otros espíritus, no importa lo que sea, la cruz conquista a todo eso.
Pablo acaba de decirnos que la enseñanza de Dios es más sabia que los de los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si alguien dudaba de eso, él está a punto de darles la prueba. No desde la filosofía o la teoría, sino desde sus propias vidas. Dirá, mírense a ustedes mismos, dice Pablo. Ustedes son la evidencia. Y ustedes también que están acá, que están en Cristo, son la evidencia que Dios todavía hace milagros, que Dios todavía salva. Leamos esta sección donde Dios escoge lo débil y lo necio. Versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Paremos ahí un momentico. Pablo acá lo señala a su propio llamado como prueba viviente de la sabiduría al revés de Dios. La iglesia en Corintio no estaba llena de élites culturales, gobernantes poderosos o intelectuales famosos. No, la mayoría eran personas comunes de la clase trabajadora, esclavos o artesanos, y solo un poco proviene de entornos más ricos o educados. Fíjate que Pablo no dice que nieguen al sabio, no, poderoso o noble es llamado, sino que no son muchos de esa clase. ¿Por qué? Porque el que tiene riquezas, cuando se enamora de sus riquezas, es difícil buscar las cosas del Señor. El Señor dijo, es más difícil para un hombre rico entrar por el hueco de una aguja que un camello. Dios ha salvado reyes y reinas, gobernantes y eruditos, pero la mayoría de su reino está compuesto por personas de las que el mundo no escribe en los libros de historia. ¿Por qué? Porque Dios se niega a edificar su reino de una manera que ponga el orgullo humano como cimiento. Piense en tu propia historia. Antes de la cruz, la mayoría de nosotros pensamos que íbamos bien. Yo estoy bien. Yo soy una buena persona. Yo soy un hombre hecho. Mire todo lo que yo he trabajado para ganarme todas estas cosas. Tenemos nuestros planes, nuestros logros, nuestra versión de éxito. Algunos incluso creíamos que el mundo no podía funcionar sin nosotros. Pero ahora vemos la verdad. No trajimos nada a Dios excepto nuestro pecado y aún así Él nos llamó. Y ese es el milagro de la gracia del Señor. Y eso no fue un accidente, tampoco. Dios no simplemente hizo lo mejor con un grupo con pocas habilidades. Él escogió trabajar de esta manera a propósito, porque me dice lo que dice el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. La palabra escogió aquí se repite para dar énfasis. Dios intencionalmente obra de esta manera. Él deliberadamente escoge lo necio y lo débil para que su gloria brilla con más fuerza. Eso no es para una carencia en la naturaleza de Dios, sino para una carencia en la nuestra. Si Dios siempre usará los que son impresionantes en los ojos del mundo, estaríamos tentados a darle el crédito a la persona y no al Señor. Piense en eso por un momento.
¿Cuánta gente no se ha puesto enfocado en el predicador, en el artista que se ha convertido? Y empiezan a seguir a la persona y no a Cristo. Cuando esa persona cae, su fe también cae. Pero cuando Él usa a alguien que el mundo jamás elegiría, no hay duda de quién recibe la gloria. Lo vemos por todas las escrituras. David, mire la historia de David. El pastorcito ignorado. Él ni estaba en la lista de Samuel. Cuando Samuel fue ante su papá, él no preguntó por David. Él estaba buscando los hermanos que eran más fuertes, los soldados, los que estaban ahí afuera. Pero David fue el que derrotó a Goliat y llegó a ser rey. No por su poder, sino por el poder de Dios. Primera de Samuel 16 y 17. ¿Y qué pasó con Gedón? El hombre temeroso que se escondió del enemigo. Empezó con 300,000 y después 30,000 y 3,000. Y Dios dijo, no, hay demasiados. Y cuando llegó con 300, entonces ahí, ahora el Señor dijo, ahora puedo trabajar. Él lideró el ejército de Israel de 300 hombres hacia la victoria en Jueces 7. Y después tenemos a los discípulos, pescadores y cobradores de impuestos comunes. Estaban trasnortando el mundo con las patas para arriba. Hechos 4:13. Hombres originales. No eran educados. Los colectadores de taxes educados en recoger dinero. Ni le encantaban a los judíos porque eran, usted está trabajando para el romano, lo está robando, porque sí le robaban. Le imponían otro impuesto para ellos enriquecerse, para llevarse un poquito más en el bolsillo de ellos. Mire, Dios usa lo necio para avergonzar a lo sabio y a lo débil, para avergonzar a lo fuerte. Porque su poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Y Pablo dice, si eso le parece sorprendente, esperen a ver hasta dónde lleva Dios este principio. Versículo 28 dice, y lo vi y lo vil, lo más bajo del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y a los que no es para deshacer lo que es. Pablo añada otra capa. Dios escoge lo vil del mundo, lo humilde, lo común, lo que no tiene estatus social. Escoge lo que el mundo desprecia, personas y situaciones que se consideran sin valor. E incluso escoge lo que no es. Es decir, personas que a los ojos de la sociedad ni siquiera cuentan. Es triste si lo mira de los ojos como la gente ve a la gente. Pero esto fue cierto para la iglesia primitiva y sigue siendo cierto hoy. Los movimientos más transformadores de Dios a menudo comienzan en lugares pequeños y pasados por alto. El avivamiento ha surgido en pequeñas reuniones de oración, en aladas robarles, en prisiones, en salas de estar. Dios se deleita en comenzar con nada y demostrar que sus manos es más que suficiente. Y eso es lo que me encanta del Señor. No traigo yo nada a la mesa. Cuando miro a nuestra iglesia pequeñita, cuando el Señor empieza a crecer esta iglesia, no fue por nada que yo traje. Será por su voluntad y por el trabajo del Señor. No será, yo no puedo gloriarme en lo que el Señor va a hacer y está haciendo aún en nuestro área, aunque no podamos verlo.
será la gloria del Señor. Me hace también pensar de dos personas en la historia, no de la iglesia, pero personas que han puesto su fe en Cristo. Pienso en George Washington Carver, no el presidente, no el primer presidente de los Estados Unidos. Él era un brillante científico afroamericano de principios del 1900, hace más de 100 años, que a una vez le pidió a Dios los secretos del universo. Y Dios le respondió: Jorge, eso es demasiado grande para ti. Toma un maní y aprende sobre eso. ¿Y sabe qué hizo Jorge con ese maní? De ese humildad maní, Jorge descubrió más de 325 usos, transformando industrias y bendiciendo al mundo. Más recientemente, Truett Cathy, el fundador de Chick-fil-A, que están cerrados los domingos. Ese es el chiste que siempre le pido a la familia. Vamos a comer a Chick-fil-A. Que comenzó con un pequeño restaurante en Atlanta en el 1946, basado en principios bíblicos, negándose a abrir los domingos y prisioneando la generosidad sobre las ganancias. Él quería que el domingo era para Dios y para la familia. Aún hasta hoy en día, no abren los domingos. Y esa humildad comenzó arraigada en la fe. Ahora influye a millones y financia ministerios en todo el mundo. Ese es el punto. Cuando Dios obra a través de lo improbable, es imposible darle el crédito a alguien más que a Él. Amén. Versículo 29, nos quedan 3 versículos. Versículo 29 dice: para que ninguna carne se glorie en su presencia. Aquí está la razón de todo esto. Dios se niega a compartir su gloria con nuestro orgullo. Él no permite que las creencias humanas, el poder o el estatus se convierta en la razón por la cual la gente crea que su reino avanza. ¿Están escuchando? Compartan eso con sus líderes religiosos que piensan que ellos están avanzando el evangelio. Cuando el rey Usías murió, Isaías finalmente vio el Señor alto y sublime. Isaías 6:1. Usías fue uno de los reyes más capaces de Judá, pero su grandeza podía, sin querer, opacar la gloria de Dios. El Señor todavía permite que Usías mueran. No siempre físicamente, sino en reputación o influencia, para que nuestros ojos vuelvan a fijarse en el Señor. Hoy sucede lo mismo. En el mundo corporativo, la gente cree que las creencias son la moneda para tener influencia. Ingenieros, científicos y ejecutivos suponen que Dios solo los usará para sus logros. Pero en la economía de Dios, la moneda es la humildad y la dependencia de Él. Él usa nuestras habilidades, pero no depende de ellas. Así que el punto de Pablo es simple y a la vez humillante. Lo que eres, lo que tienes y lo que puedes hacer, todo proviene de Dios y todo es para su gloria. Todo. No se preocupen, Él no está diciendo que le des tu billetera. Él quiere tu corazón. Pero recuérdese que todos los dones, todos los regalos, todas las habilidades que tienes son de Él. Y si eres cristiano,
tienes que preguntarte, ¿estoy usando mis talentos y mis habilidades para el reino de Dios o para avanzar mi reino? Pablo ha ido construyendo su argumento capa tras capa. La sabiduría de Dios parece locura para el mundo. Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dios exalta a lo humilde y derribe a los sobrevivos. Y ahora nos da la razón final detrás de todo, para que nadie se glorie en su presencia. Nadie. Pero Pablo no nos deja ahí. No solo dice, no te glories en ti mismo. Nos dice, en quién debemos gloriarnos, porque podemos gloriarnos en Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Si piensas que esto se trata de que tú elegiste a Dios, Pablo le da la vuelta a esa idea. Nos recuerda que todo lo que tenemos en Cristo, sabiduría, justicia, santificación y rendición, proviene eternamente de la iniciativa de Dios. No me preocupen, voy a explicar esas 4 cositas en un momentico. En otras palabras, si estás en Cristo, no es por tu linaje, tu posición o tu desempeño, es por su gracia. Y si eso es cierto, solo hay un lugar donde debe estar nuestra gloria, en el Señor Jesucristo. Versículo 30 y 31 nos hace recordar que no gloriar solamente puedes gloriarnos en el Señor. Miren lo que dice el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y rendición. Acá Pablo pasa de hablar de a quién escogió Dios a los que Dios provee. Y las primeras palabras son las más importantes. Mas por Él estás vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Él. Esa pequeña frase por Él significa que tu salvación proviene enteramente de Dios. No lo encontraste porque fueras lo suficiente inteligente, moral, o porque buscarás con más empeño. No, estás en Cristo porque Dios mismo te llevó a Cristo. Jesús lo dijo claramente en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo traerá. Eso significa que el simple hecho de que hayas creído es evidencia de la obra de Dios en tu vida. Pero eso no vale la pena, pero ¿qué pasa si no me escogió? Tranquilo, déjeme, yo le leo un versículo para leerlo bien. Del mismo capítulo, Juan 6:36. Esto me encanta la palabra del Señor. No tenemos que preocuparnos. Pero es que el Señor no me escogió a mí. No se preocupen, escójalo a Él entonces. Y cuando lo escojan a Él, se darán cuenta que Él ya lo había escogido. Miren. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Un versículo habla de la sabiduría y la soberanía de Dios y la elección de la persona. Pero el 44 dice que Él es el que escoge. Pero no hay confusión, no hay contradicción en la palabra del Señor. Si no te ha escogido, escógelo y te darás cuenta que Él te escogió. La pregunta es si has contestado el toque en tu corazón. Está tocando hoy. Mañana no es prometido. Mañana de pronto no se despierta.
y ya no escuchas el toque de la puerta de tu corazón, porque el corazón ya no está vivo. Les quiero hablar de estos 4 tesoros que vemos acá. Pablo nos da 4 tesoros invaluables que tenemos en Cristo. Primero, la sabiduría de Dios. No solo información o conocimiento, sino la sabiduría de Dios revelada en la persona y obra de Jesús. Pablo nos dice que recibamos sabiduría de Jesús. Dice que Jesús es nuestra sabiduría. Todo lo que Dios quiere que sepamos de Él nos lo ha mostrado en su Hijo. Justificación. En Cristo, Dios nos declara justos, totalmente aceptados, perdonados y cubiertos por su santidad. No es nuestra justicia, es la justicia de Jesús acreditada a nosotros. 2 Corintios 5:21. Santificación. Santo. En Cristo, Dios nos aparta para Él. Eso es lo que significa. Santo quiere decir alguien que fue separado para Él. La santificación es tanto una posición, somos santos ante los ojos de Dios, como un proceso. Él nos va haciendo más como Jesús día tras día por el poder del Espíritu Santo y entrando a su palabra. Rendición. En Cristo hemos sido comprados de nuevo de la esclavitud del pecado al precio de su sangre. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19. Pablo acá acumula estas verdades para que entendamos todo lo que necesitamos. Sabiduría para vivir, una posición justa delante de Dios, transformación de carácter y libertad del poder del pecado viene únicamente por medio de Jesús. Y si eso es verdad, no hay espacio para la autoglorificación, solo hay una respuesta apropiada. Y acá terminamos con el versículo 31 que dice, para que como está escrito, el que se glorie, gloriarse en el Señor. Pablo cierra este capítulo citando Jeremías 9, 23 al 24, donde el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiera de alabar, y en eternamente y conocerme. En otras palabras, si vas a presumir, presume de esto, que conoces al Señor. Todo lo demás se desvanece. La brillanteza humana, la fuerza física, el éxito financiero, todo eso es temporal. Pero conocer a Cristo y ser hallado en Él es eterno. Y aquí está la ironía del reino al revés de Dios. El mundo llama a esto locura, pero es la decisión más sabia que jamás tomarás. El mundo lo llama debilidad, pero es la mayor fortaleza que jamás conocerás. Dios no comparte su gloria con nuestro orgullo. El mismo Dios que escogió lo necio y lo débil es el Dios que te dio todo en Cristo. Sabiduría, justificación, santificación y rendición. Entonces la pregunta es esta: ¿dónde está tu gloria? Si está en tus credenciales o tu reputación, estás construyendo sobre arena. Si estás solo en Cristo, estás construyendo sobre la roca, Jesús. Si tu confianza está en tus credenciales, tus experiencias o tu reputación, esa casita en la arena se va a destruir. La casa que se va a durar es la que está en la roca. El mundo quizás lo sigue llamando locura, pero nosotros sabemos la verdad. Esta es la decisión más sabia que podrás tomar. Poner tu confianza, tu vida y tu eternidad en las manos de aquel que lo entregó por ti, Jesucristo.
nuestro Rey crucificado y viene de nuevo. Y Pablo aún no termina con el reino al revés. La próxima semana veremos cómo esta misma sabiduría de Dios molda la manera en que ministramos, predicamos y servimos. No con los métodos llamativos que el mundo celebra, sino con el poder del Espíritu Santo que transforma corazones. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por escogerlos, Señor, y llamarlos, salvarlos, santificarlos, rendirlos, Señor. Te damos las gracias a ti, Señor, que todo lo que tenemos fue dado por ti. Que lo usemos para tu gloria, Señor. Padre, ve por delante de nosotros y aquellos que no te conozcan hoy en día, Señor, Padre, que hoy sea el día que se entreguen tu corazón a ti, Señor. Que abran la puerta donde tú sigues tocando como un caballero. Déjalos que entren, que te abran la puerta, Señor, para que tú seas el rey de su vida. No el copiloto, sino el piloto de la vida. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.